La universidad debe hacer frente a las necesidades humanas. La investigación, uno de los pilares de la UP, inspira la transformación de nuestro entorno y contribuye en la construcción de un México mejor. Todos hemos sido migrantes, ya sea al interior de nuestros países o al exterior. Hay quienes migran para estudiar, para reunirse con sus familiares o por motivos de trabajo. En el mejor de los casos, las personas migran por gusto, pero no todos los desplazamientos son voluntarios. Algunos se ven impulsados por la necesidad. Las fronteras no solo dividen territorio, también dividen a las personas. Por un lado, existe una comunidad ya establecida, y por otro están los forasteros. Cada país tiene su manera particular de abordar las fronteras. Algunos abogan por cerrarlas y otros por abrirlas. Hay algo horroroso, muy nefasto en pensar que las fronteras están hechas para disminuir el flujo realmente de personas que son las que necesitan migrar, ¿no? que son las que están buscando oportunidades, que son las que están buscando salir de la pobreza, escapar de los grandes males sociales. Revisemos lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos respecto a la migración. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Y si las condiciones se complican y es necesario pedir asilo, se puede apelar al artículo 14. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Los derechos humanos procuran una vida digna para todos. Establecen, entre otras cosas, la libertad de circulación. Sin embargo, esta puede ser limitada o privada si la persona comete alguna falta en su constitución política. Habría que preguntarnos cómo tratar a las personas que emigran por algún problema en su país de origen. Lo que nosotros estamos tratando de hacer en el proyecto Migración, Territorio e Identidades es no pensar el territorio, digamos, como una categoría jurídica o como algo que está necesariamente vinculado a la noción de Estado, sino que lo que estamos tratando de hacer es pensarlo desde una perspectiva filosófica. ¿Qué entenderíamos por territorio per se? ¿Cómo podemos entender que en realidad la tierra es un territorio común y que en realidad muchas veces nuestras divisiones territoriales han surgido pues precisamente de manera artificial? En la esfera pública existe un intenso debate sobre la regulación de las fronteras y la manera en la que se debe tratar a los migrantes. Se asume que las democracias liberales tienen políticas migratorias inclusivas, puesto que están construidas sobre principios éticos universales, tales como la igualdad, el respeto a los derechos humanos, la libertad de las personas y la no discriminación por género, orientación sexual, raza, nacionalidad o religión. Frente a los migrantes no puede haber un trato discriminatorio. Entonces, también tienen que protegerlos en situación de igualdad con las condiciones que ya establezcan las leyes. Pero está esa obligación, digamos, local. Y de manera internacional buscan, sobre todo, más recientemente con el Pacto Mundial del 2018, que se respete una migración que sea segura, ordenada y regular. Es decir, buscar que su estatus, su paso o su residencia tenga unas condiciones mínimas de integridad corporal, que tenga unas condiciones mínimas de salubridad, que tenga unas condiciones mínimas de seguridad en general y que se pueda hacer de forma muy ordenada. En los últimos 10 años hemos sido testigos de migraciones masivas y desplazamientos forzados en diferentes partes del mundo por múltiples razones: guerras, crisis políticas y económicas, hambruna, cambio climático, persecución y violación de los derechos humanos. Según el informe Indicadores de la Migración Mundial 2018, se registraron 258 millones de migrantes internacionales. Este número representa el 3.4% de la población mundial.
Me parece que hay que decir que en ocasiones el migrante que llega al país pues tiene varias condiciones adversas al momento de llegar. Y me parece que la primera barrera con la que se topa es quizás con algún tipo de hostilidad. Y sumado a que puede ser que no hable el idioma del país al que llega, y eso es una barrera indudable. También puede ser que tenga religión distinta, cultura distinta, hasta asuntos culinarios, ¿no? Muy básicos, pero puede ser que eso interfiera con la integración armoniosa. Jürgen Habermas se preguntó cómo el Estado puede preservar su autodeterminación y, al mismo tiempo, comprometerse a respetar las obligaciones universales que trascienden sus propias fronteras. En términos generales, aquellos que defienden que el Estado tiene el derecho de seleccionar y excluir migrantes se basan en dos argumentos: aquellos que defienden la identidad cultural y lo relacionado a la seguridad nacional. Históricamente se ha visto que la integración al migrante en ocasiones puede ser positiva. Creo que también en caso contrario nos encontraríamos con sociedades monolíticas y herméticas, y tampoco creo que eso abone a la diversidad. Me parece que sí debería fomentarse. Tampoco hay que pensar que el hecho de que se integre el migrante va a estar libre de conflicto. Claramente, los encuentros con la diversidad pueden generar confrontación. Sin embargo, es ahí donde el Estado debe tener la capacidad de construir políticas de integración social que promuevan el respeto a los derechos humanos, reduzcan el conflicto y conserven la paz y la coexistencia social. Es cierto que el proceso de entrada y aceptación de los migrantes que forman parte de una fuerza laboral sólida y con estabilidad económica no representan un problema para la sociedad que los recibe, como aquellos que lo hacen en situación de pobreza. Es a esta falta de empatía a lo que Adela Cortina llamó aporofobia, término que define el rechazo, miedo y desprecio al pobre. El fenómeno del movimiento de las personas es un fenómeno que tiene que ver con la igualdad. Las personas que forman parte del 1% más aventajado de la población en el mundo no tienen ningún problema migratorio. Todas las grandes economías del mundo tienen este tipo de procedimientos muy blandos, muy ventajosos para recibir a personas que tienen muchas posibilidades, ¿no? Entonces, para este tipo de personas, el mundo no tiene realmente fronteras. Puedes vivir donde quieras y tener el pasaporte que tú quieras. Mientras que para las personas para las cuales las fronteras son verdaderamente rígidas, son para las personas menos aventajadas. Está el grupo de personas que migra precisamente para buscarse las oportunidades de vida que no encuentra en el lugar de origen. Migrar es una cuestión muy costosa personalmente, emocionalmente. Significa dejar atrás todo lo que te es familiar, todo lo que te es cómodo. Y en muchos casos es algo que solo haces cuando no te queda otra. En ese aspecto, la inclusión de los migrantes no solo es algo que le concierne al gobierno, sino también a la sociedad. Ahora, la pregunta que surge es, ¿de qué manera se debe proponer una política migratoria? Nuestra propuesta se encamina más hacia el ámbito filosófico. Lo que hemos hecho tanto en el workshop que presentamos en agosto como en un artículo que estamos preparando es preguntarnos si existe quizás una base ética o un tipo de normativa para poder orientar ciertas prácticas que son discriminatorias con el migrante. A veces es un poco borrosa la línea entre discriminar y seleccionar. Entonces tendríamos que ver de qué manera poder evitar que esta discriminación sea constante, o sea, ya lo normal. Me parece que hay que recordar que ante estos problemas estamos tratando con personas y con la vulnerabilidad de ellas, y que la resolución que tomemos ante ellas va a marcar definitivamente el destino que tengan. Entonces eso requiere que la decisión que se tome sea muy pensada y sea una deliberación muy cuidadosa. La ética del reconocimiento trasciende el límite de nuestras comunidades políticas. Es inclusiva, es cosmopolita, rechaza las prácticas discriminatorias y establece que tenemos derechos especiales con los migrantes. Habermas sostiene que los miembros de una comunidad política se mantienen solidarios con los extranjeros y los integran siempre y cuando adopten la cultura y las instituciones sociales. En este sentido, la concesión de solidaridad no es suficiente, porque se centra en el bienestar de la comunidad y no en el de los inmigrantes. ¿Se puede proponer un balance entre ambas? Axel Honneth difiere del concepto de solidaridad de Habermas, pues considera que este entendimiento de solidaridad deja a un lado los casos en donde existe una relación asimétrica,
es decir, cuando las personas presentan condiciones físicas, económicas o intelectuales en donde el principio moral del trato de igualdad no es aplicable. Como resultado de los talleres que se llevaron a cabo con diversos investigadores del mundo, se resalta lo siguiente. Hay asimetría no solo en el caso del migrante, hay asimetría en escenarios con personas con discapacidad, personas con algún tipo de enfermedad, incluso niños, incluso ahora tiende a haber relaciones asimétricas en cuestiones que tienen que ver con género, ¿no? Y entonces pues nosotros que fuimos tan suaves en esa defensa del reconocimiento de las obligaciones morales y jurídicas en relaciones asimétricas, nos sorprendió que nos dijeron en ese punto tienen que ser muy muy enfáticos, es importante llevar eso a un plano argumentativo mucho más robusto. Como sociedad, tenemos el reto de empatizar con los migrantes para procurar su dignidad humana, de entender que un niño en brazos, un adolescente, un padre o madre de familia se arriesgan todos los días para tener mejores condiciones de vida, que el esfuerzo de por sí es inmenso, como para que la indiferencia y el rechazo laceren su trayecto. Porque antes de ser migrantes, somos humanos.